Y el tema de hoy es edificados según el propósito eterno de Dios. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta como creyentes, que tenemos que ser edificados como iglesia conforme al propósito eterno de Dios. Y yo quiero que usted y yo vayamos rápidamente a la primera epístola de Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo 3, en el versículo 9 al versículo 11. Dice la palabra del Señor así. Dice la Escritura. Porque nosotros somos ¿qué? Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? El cual es Jesucristo. Mira, amado, ¿sabe qué? La Biblia nos enseña a nosotros algo totalmente profundo. ¿Y qué cosa es? Que la salvación no es el final del camino, sino que la salvación es el inicio de la obra de edificación conforme al propósito eterno de Dios en Cristo. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros presentes, que Dios no solamente nos salva, Dios solamente no nos rescata del pecado, sino que Dios nos incorpora en la familia de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos una casa espiritual y Él mismo empieza a edificarnos. Quiere decir, Dios nos salva, Dios nos rescata, nos incorpora en su familia para que tú y yo seamos edificados. Si la salvación no es el final. El final no es ese, hermano. El plan de Dios, el propósito de Dios, que tú y yo, después que somos salvos, seamos ¿cómo? Seamos edificados. ¿Conforme a qué? Conforme al propósito eterno de Dios. Por eso, hermano, tenemos que entender algo totalmente profundo. Y es lo siguiente, que no todo lo que se edifica agrada a Dios. No todo lo que parece cristiano agrada a Dios. No todo tiene un valor eterno. ¿Tú sabes por qué? Porque el apóstol Pablo nos está advirtiendo aquí. Si seguimos los versículos más abajo, el apóstol Pablo nos está diciendo que llegará un día en que la obra de cada uno de nosotros va a ser probada. Va a ser probada por el fuego. Y no solamente esto, se va a probar la intención del corazón. Y no solamente la intención, sino que la calidad de la obra que tú y yo estamos haciendo. Yo quiero que tú y yo vamos allá. Primera de Corintios, voy a buscarlo aquí. Vamos allá. Primera de Corintios. Capítulo 3. Mira lo que dice Pablo después. Dice el apóstol Pablo. Mira esto. Dice el apóstol Pablo. Porque nadie puede poner otro, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué está hablando? ¿De qué? De calidad. La obra de cada uno se hará ¿qué? Manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Qué se va a revelar? ¿Qué se va a mostrar? La obra de cada uno, la calidad de la obra de cada uno. ¿Con qué hiciste? ¿Entiendes? Dice, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Ahora fíjate, hermano, ¿qué está diciendo? Que la obra de cada uno va a ser probada. Va a ser probada.
La calidad de tu obra va a ser probada. Dios va a juzgarnos por la intención del corazón y la calidad de esa obra también. ¿Por qué razón? La pregunta aquí es, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos hoy? ¿Estamos edificando conforme al propósito eterno o conforme a nuestros criterios humanos? ¿Conforme a qué estamos edificando hoy nosotros? ¿Conforme al propósito eterno de Dios? ¿O conforme a mi criterio humano, lo que yo pienso, a lo que yo creo que debo hacer? Bueno, todo lo que es cristiano o aparentemente cristiano no va con el propósito eterno de Dios. Hoy en día hay muchos lugares donde se está alabando a Dios y esa alabanza no es recibida por Dios. Hoy en día hay muchos lugares donde se predica a Jesucristo, sin embargo hay un mensaje distorsionado y el mensaje no es el mensaje de Cristo. Hoy en día hay muchos lugares donde se levantan las manos, sin embargo hay un evangelio totalmente distorsionado. ¿Me explico? Entonces no todo lo que aparenta ser cristiano va conforme al propósito eterno de Dios. Pero ¿sabe qué? Tenemos que entender que la edificación nace ¿de qué? La edificación nace del propósito soberano de Dios. Hay algo que tenemos que estar tranquilos. ¿Sabes lo que tenemos que estar tranquilos? Tenemos que estar tranquilos en que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. El salmista David en el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Mira, hermano, tú y yo podemos estar descansados, tranquilos, que Dios no va a dejar de cumplir su propósito en nosotros. Dios no lo va a dejar de cumplir, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Dios es un Dios que lo va a hacer. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Y como Dios, tú y yo somos el pueblo de Dios, tú y yo vamos a ver el propósito de Dios cumplido en nosotros. Es más, dice, tu misericordia, Señor, ¿para dónde? ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta un día, hasta dos, hasta tres? No. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. De no desampares la obra de tus manos. En otras palabras, el propósito de Dios es eterno. Y Dios cumplirá su propósito, ¿dónde? En su pueblo. ¿Por qué? Por su misericordia. Por eso es que Dios cumple su propósito. Entonces, es algo que tenemos que entender. Que nada de lo que Dios hace, hermano, es accidental. Tú no estás aquí hoy por accidente. Tú y yo no nacimos por accidente. Tú y yo no nos movemos por accidente. Tú y yo hoy existimos. Es porque Dios existe. Si tú trabajas, el paso que tú diste hoy es porque Dios existe, porque estás en el propósito eterno de Dios. Es porque Él te salvó, es porque Él te rescató. Pero no porque te salvó primero. No. Él no te salvó para después hacer un propósito. No. Él hizo el propósito antes de la salvación. ¿Me entiendes? Nada de lo que Dios hace es accidental. Mira, hermano, antes que el tiempo existiera, Dios ya había establecido su propósito eterno. Antes que fuera el tiempo, antes que el mundo existiera, antes que existieran los astros, antes que existiera el sol, la luna, ya Dios había establecido su propósito eterno. ¿Sabes una cosa? Tenemos que entender algo. Nosotros, la iglesia del Señor no surge como una reacción al pecado. Muchas veces pensamos que la iglesia surge porque somos pecadores. Y esta es la reacción de Dios porque vino, porque somos pecadores. No, hermano, no, nada de eso. ¿Sabe qué? La iglesia surge por una sencilla razón. Surge como parte del propósito eterno de Dios en Cristo. Antes que la iglesia surgiera, antes que Cristo viniera, antes que tú y yo aún ya fuéramos pecadores, fíjate tú. Ya Dios antes ya había trazado un propósito eterno. Un propósito eterno. Efesios capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Sí, porque tú y yo nacimos con naturaleza pecaminosa. Tú y yo nacimos con esa naturaleza pecaminosa por causa de Adán. Porque en Adán todos pecamos. Eso tenemos que dejarlo claro. Pero aún antes de todo eso, Efesios 1, 4 dice, según nos escogió en dónde? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. ¿Cuándo nos escogió? Antes de todo.
antes que el mundo existiese, antes que existieran los astros, antes que existiese Adán y Eva, antes que el hombre pecase. La iglesia no es un accidente de ahora, la iglesia no es algo que se creó por causa del pecado, no, la iglesia sabe lo que es algo que fue antes, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo. Efesios 3:10 dice que la iglesia está sentada en los lugares celestiales para dar a conocer ¿qué? La multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades, conforme al verso 11, al propósito de Dios. Y no cualquier propósito, al propósito eterno que Dios hizo en Cristo. ¿Entiendes? Y Él nos escogió para algo, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En la eternidad Dios hace un propósito para tu vida y para mi vida, de ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Quiere decir, hermano, que Dios no nos salva primero. Dios no nos salva primero. Dios no nos salva primero para luego preguntarse, voy a hacer algo ahora con ellos. A ver, voy a salvarlo primero y después voy a hacer algo con ellos. No. Dios primeramente traza un propósito. ¿Ven? Amén. Un propósito, es decir, que Él nos salva porque ya tenía un propósito de antemano. ¿Tú te das cuenta? ¿Te das cuenta ahora? Tu salvación, hermano, no es primero. Primeramente es el propósito de Dios, por eso todo comienza en Dios. Si tú pensabas que primeramente era la salvación y después el propósito de nada, lo primero todo comienza en Dios. Dios fue el que comenzó todo. Nada comenzó contigo y conmigo. Dios te vio a ti y a mí desde la eternidad. Dios te escogió desde la eternidad. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios dijo, ese es mi pueblo, yo lo he escogido para salvación. ¿Y qué? Conforme a un propósito que tengo con Él. Pero el propósito es desde antes, es desde la eternidad. Es desde la eternidad. Mira, vamos a ir a la palabra, Génesis 12, 1 al 3. Vamos allá. ¿Qué dice la palabra? Dice, pero Jehová había dicho a quién. Permiso. Génesis 12, del versículo 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti ¿qué? Una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré ¿qué? Tu nombre, ¿y qué? Y será bendición. Mira, hermano, ¿qué hizo Abraham? Hermano, Abraham no entendía todo el plan. Abraham ya había oído, Dios lo había oído hablar. Mira, Abraham, sale de tu tierra, sale de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios no le dibujó el plano a Abraham. Dios no le dijo a Abraham todas las cosas. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham salió obedeciendo ¿a quién? Al propósito. Porque Abraham sabía que sobre todas las cosas había un propósito eterno. Dice que salió sin preguntar a dónde iba, dice el libro de Hebreos. Mira, hermano, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que saber que muchas veces tenemos que caminar sabiendo que tenemos que obedecer sin verlo. Pero te voy a llevar un poco más allá. Yo creo que tú y yo vayamos a Gálatas capítulo 3. Vamos al libro de Gálatas. Sí, Gálatas. Al capítulo 3. Y vamos a ver cuál era ese propósito eterno. Gálatas capítulo 3, versículo, vamos a decirlo desde el 15. Dice, hermanos, dice Pablo, hablo en términos ¿qué? Humanos. Un pacto, aunque sea de ¿qué? De hombres, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade.
Ahora dice, Abraham, ahora bien, disculpa, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente. ¿Cuándo previamente? El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿De qué promesa está hablando aquí? Que Dios le hizo a Abraham. Las promesas. ¿Cuál es promesa? Primera promesa. Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y será bendición. ¿Qué nación es esa? Una. La nación judía. La nación hebrea. Es el pueblo de Dios. Esta nación judía. ¿Y cuál es la otra promesa? Te lo digo ahora. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quiénes son estas todas naciones de la tierra? Nosotros, los gentiles. Tú y yo, nosotros los gentiles, la iglesia, son todas las naciones de la tierra. Ahora, dice que a Abraham le fueron hechas las promesas. Ahora, ¿sabes qué? Abraham salió sin obedecer, obedeciendo lo que Dios le había dicho, perdón. Abraham salió obedeciendo, no tuvo todo el plano, no tuvo todo dibujado bonito, pero él salió obedeciendo lo que Dios le había dicho sin saber. Había recibido la promesa de un plan eterno, de un propósito eterno que iba a edificar a un pueblo. Por eso es que Efesios 2 nos enseña que Cristo en la cruz del Calvario, cuando fue a la cruz del Calvario hizo algo. Dice que de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Atiéndeme que ahora. Dice que de los dos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación que dividía ambos pueblos. Por eso ahora judíos y gentiles no son dos pueblos, es un solo pueblo. Es un solo pueblo. Ya hoy no hay judíos, ya hoy no hay gentiles, es un solo pueblo. ¿Quién es el pueblo? El pueblo de Dios. Hoy es el pueblo de Dios. ¿Me explico? ¿Y cuándo fue eso? Hermano, conforme al propósito eterno de Dios. Dios nos edifica conforme a su propósito eterno. Vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Y sabes qué? Tú y yo no elegimos nuestro llamado. Muchas veces pensamos ahí, el llamado que yo quiero, el llamado que yo quiero elegir. Tú y yo no elegimos nuestro llamado. El llamado, muchas veces que queremos nosotros, muchas veces no va a ser. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Jeremías 1:5. Dice la palabra. Es más, si leemos más desde arriba, se le aparece más. Dice más, antes que te formases en el vientre, te conocí. Yo lo ahí. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. ¿Qué dice? Mira, tú no estabas todavía en el vientre de tu madre. Y ya yo te conocía. ¿Qué se llama esto? Propósito eterno. Y antes que tú nacieses, yo te santifiqué. ¿Tú sabes lo que se llama eso, hermano? Que antes que Jeremías naciese, ya estaba en un proceso de santificación. Y te digo, profeta, ¿dónde? A las naciones. Jeremías no escogió su llamado. El llamado de Jeremías, ¿dónde estaba? En el propósito eterno de Dios. Nuestro llamado, nuestro liderazgo, nuestra familia, todo lo que tú y yo hacemos está en el propósito eterno de Dios en Cristo. Por eso nuestra vida, hermano, tiene que estar centrada en Cristo. El libro de Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado y no de la tierra,
Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira, cuando yo escucho esto, a mí no me interesan las cosas que me puedan pasar. Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y si mi vida está escondida con Cristo en Dios, te soy sincero, a mí el diablo no lo puede tocar. Porque el diablo no tiene nada mío. Todo lo mío está en Cristo. Todo lo mío está en Cristo. Y si todo lo mío, mi vida está en Cristo, ¿sabes qué te quiero decir hoy? Mi vida está bajo el cuidado de Él. Tu vida, hermano, está bajo el cuidado de Dios. No desde ahora. No es el momento que un día respondiste el llamado de Dios, el llamado a la gracia de Dios. No. Aún desde antes en la eternidad. Tu vida ya estaba escondida en Cristo. Amén. Por eso, ¿qué tenemos que preguntar? A muchas veces nosotros nos preguntamos algo. Señor, ¿qué quiere? Entonces decimos, ¿qué quieres que haga? No. Entonces nos preguntamos, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? No es que queremos hacer, porque no es lo que tú y yo querramos hacer, sino que quiera hacer Dios con nosotros. ¿Qué preguntó Pablo cuando se cayó del caballo en Damasco? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hay muchas personas hoy en día, ¿sabes qué? Que van a tener que dejar cosas que quieren hacer para hacer las que Dios quiere hacer. Porque lo que pasa hoy en día es que muchos queremos hacer la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Estamos enfrascados en nuestros planes, en nuestras agendas, en nuestros pensamientos y tenemos que romper con eso. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios obre en tu vida. ¿Por qué? Porque la edificación, hermano, la edificación debe guardar el diseño revelado por Dios. ¿Y cuál es el diseño revelado por Dios? ¿Dónde Dios nos edifica a nosotros? Dios nos edifica a nosotros a través de ¿dónde? A través de su palabra. Hebreos capítulo 3, versos 3 y 4. Vamos allá. Mira, hermano, solamente Dios tiene un diseño para edificar a su pueblo. No busques otro diseño, no busques otro plano. Si buscamos otro diseño, si buscamos otro plano, allí no va a haber edificación. Vamos allá. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado y digno este. ¿De qué se refiere ahí? Cristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa él que la hizo. Ahora dice, porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Dios. ¿Quién hizo la casa? ¿Quién hizo la iglesia? ¿Quién la edifica? ¿Quién dijo, yo edificaré mi iglesia? ¿Quién es la palabra revelada? ¿Quién es el verbo de Dios? ¿Por medio de qué nos habla Dios hoy? Dice la Biblia que Dios habiendo hablado, pasado, muchas veces a los padres por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo, la palabra revelada. Hoy Dios no nos habla por otro diseño, Dios nos habla por medio de su diseño. Y hoy el error de muchos, hermanos, el error de muchas iglesias no es la falta de sinceridad, no. Es la falta de alineamiento bíblico, la falta de alineación con la palabra, la falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento, dice el libro de Oseas, el pueblo perece. Y eso es lo que pasa muchas veces. Hay falta de conocimiento, hay falta de entendimiento de la Escritura. Y nos vamos entonces ¿de qué? Del diseño de la palabra. Éxodo capítulo 25. Yo quiero que usted vaya conmigo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Mire bien Dios con Moisés fue extremadamente específico cuando le mandó, Éxodo 25:40, cuando le mandó hacer el tabernáculo. Porque, mira, hermano, lo que representa, hermano, su presencia, aquello que iba a traer su presencia,
aquello que iba a traer la presencia aquí a la tierra en aquel tiempo, no podía construirse con el criterio de Moisés, no podía edificarse con el criterio de Moisés. ¿Cómo se tenía que edificar eso? Éxodo 25:40. Mira y hazlo. Hazlo, disculpa, conforme al modelo. Muy bien, Armando, así mismo es. Que te ha sido mostrado ¿dónde, Armando? En el monte. ¿Y qué se le mostró en el monte a Moisés? Las tablas de la ley. ¿Tú te das cuenta? Conforme a qué tenía que hacerlo Moisés. Dime. Pero aparte, se le mostró las tablas de la ley, pero aparte se le mostró cómo tenía, también las medidas del tabernáculo. Se le mostró cómo tenía que hacerlo, cómo tenían que hacer la medida de los muros. Tenía las medidas del tabernáculo, del lugar santo, del lugar santísimo, cómo tenían que hacer los panes en la preposición, la mesa de los panes en la preposición, cómo tenía que hacer el arca del pacto. Se le mostró cómo tenía que hacerlo todo. ¿Cómo tenía que hacerlo todo? Se le mostró a Moisés cada medida, cada diámetro, cada tipo de cosa. Se le mostró a Moisés cómo tenía que hacerlo. ¿Y qué dijo Dios? Le dijo Dios a Moisés, mira Moisés, tú vas a hacerlo todo conforme a lo que se te mostró en el monte. Vas a edificarlo todo conforme a ese modelo, conforme a ese diseño. Pues tú y yo hoy, hermano, ya no estamos como Moisés en el libro de Éxodo. Ya hoy todo está ¿dónde? Revelado. ¿Dónde? En su palabra. Hoy tú y yo tenemos que edificar conforme a lo que está revelado en su palabra. La pregunta es, ¿estamos edificando conforme a lo que está aquí? ¿O nos estamos huyendo de lo que está aquí? ¿Tú sabes cuál fue la consecuencia? ¿O cuál es la consecuencia de no edificar conforme al diseño? ¿Cuál fue la consecuencia? Vamos allá. Levítico 10 del 1 al 2. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? 10, verso del 1 al 2. ¿Quién era Nadab y Abiú? ¿Quiénes eran? Los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Y ellos tenían también parte en el sacerdocio. ¿No? Muy bien. ¿Y qué pasó con ellos? Dice, a ver, ¿quién lo lee? Uno que lo tenga por ahí. Levítico 10, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. ¿Qué hicieron Nadab y Abiú? ¿Qué hicieron? Ellos cogieron su incensario, cogieron fuego, pero el fuego que cogieron fue cualquier fuego. No fue el fuego, hermano, que Dios les mandó. Cogieron un fuego extraño, un fuego que era el que no se usaba para poner, ¿entiendes? Cogieron un fuego extraño, un fuego que no correspondía poner en el momento, en el lugar que se tenía que poner. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros traemos a la iglesia fuego extraño. Muchas veces nosotros traemos a la iglesia un fuego que viene del mundo. Traemos, ¿sabe qué? Adoración del mundo. Criterios del mundo. Cosas del mundo. ¿Sabe cómo se llama eso? Fuego extraño. Muchas veces queremos traer la modernidad a la iglesia diciendo, ay, mira, esto quedó bien, esto parece bien, vamos a traerlo, me gusta esto. No, hermano, eso fue lo mismo que hizo Nadab y Abiú. Lo mismo, idéntico.
Ellos salieron, cogieron fuego, dijeron este mismo fuego lo vamos a prender, pero ese fuego nunca les fue aprobado por Dios porque era fuego extraño, no era fuego del lugar santo, no era fuego del lugar que tenían que cogerlo, no era un fuego ordenado por Dios. No metas dentro de la iglesia, ¿sabe? Un fuego que Dios no ha ordenado. No metas una adoración que Dios ha ordenado. No traigas una palabra fuera del contexto. No traigas una doctrina que no sea bíblica. No nos dejemos engañar. ¿Sabes por qué? ¿Cuál fue la consecuencia? Murieron delante de Jehová. Hoy no morimos, pero ¿sabes? Hoy tú y yo no morimos. Pero tú y yo cuando pecamos, morimos. Porque la paga del pecado es muerte. Hermano, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y tú y yo estamos, hermano, para edificar conforme al propósito eterno. Estamos llamados para edificar conforme al propósito eterno. Primera de Corintios 15:13. De Crónicas, perdón. 15:13. Dice la Escritura. Pues por no haberlo hecho, así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios, ¿qué hizo? Nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Fíjate, David hizo algo, estaba hablando aquí algo tremendo, porque David había aprendido que la obra de Dios no se puede hacer de cualquier manera. 15:13. Sí. Y cuando David dice esto, David está aprendiendo que la obra de Dios, Crónicas, Primera de Crónicas 15, versículo 13. Y David está aprendiendo aquí que la obra de Dios no se podía hacer de cualquier manera. David está diciendo, ¿sabe? Nosotros no podemos hacer la obra de Dios de cualquier manera. De cualquier manera no podemos hacer la obra de Dios, hermano. Y Jeremías, el libro de Jeremías dice, maldito el hombre que hace la obra de Jehová. ¿Sabes cómo? Fíjate, hermano, dice, maldito el hombre que hace la obra de Jehová en mano, sin responsabilidad, sin ningún tipo de dolor. ¿Sabes qué cosa, hermano? Tú y yo tenemos que saber que estamos llamados ¿a qué? Llamados a edificar. Hermano, no todo cimiento es edificación. Hermano, no todo éxito es aprobación de Dios. Hermano, cuando se ignora el diseño de Dios, cuando se ignora verdaderamente lo que Dios ha establecido en su palabra, tarde o temprano la obra colapsa. Tú y yo tenemos que entender eso. Estamos llamados a edificar. No podemos jugar. No podemos estar entretenidos. He estado 3 mensajes hablando y me he ido de la serie 3 veces. 3 predicaciones para enfocar a la iglesia. Primeramente tenemos que trabajar, segundamente comprometernos y tercero, tenemos que edificar conforme al propósito eterno. Amén. Y lo otro, hermano, el tercer punto es que la edificación se basa en los planos sólidos de la palabra. No solamente es que es en la Biblia, sino un plano sólido. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Vamos allá. Toda la escritura toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú quieres un complemento para tu vida? ¿Quieres un complemento para tu liderazgo? ¿Quieres un complemento para tu familia? Pues mira, la palabra es el complemento perfecto. La Biblia es el complemento perfecto. La Biblia es el fundamento de nuestra vida. Efesios 2:20. Efesios 2:20, ¿qué dice? Edificados pues ¿sobre qué? Sobre el fundamento. ¿De qué estamos hablando hoy? De la edificación, ¿sí o no? Que tenemos que edificarnos conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo. Y Efesios 2:20 nos dice que edifiquémonos sobre el fundamento que establecieron que los apóstoles y los profetas.
Entonces tú y yo tenemos que edificarnos sobre ese fundamento. Nuestra vida tiene que ser edificada sobre el fundamento de la palabra, porque ya no hay otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Tenemos que ver lo que estamos edificando. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros va a dar cuenta cómo sobreedifica sobre ese fundamento. ¿Entiendes? Ahora, ¿sabes qué? Hay algo que tenemos que entender. Y es lo siguiente. ¿Cómo estamos edificando? Mira, no importa lo que tú y yo hagamos. Cómo lo hagamos es lo que vale. ¿Y en quién lo hacemos? Eso es fundamental. ¿En quién tú y yo estamos edificando? ¿En quién edificamos nosotros? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en el Salmo 127:1 que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Y algo que tú y yo tenemos que entender, que una casa se edifica en la palabra. Si no se edifica en la palabra, hermano, tenemos que saber que la palabra es Dios hablando a su pueblo. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué está diciéndole? Mira, nunca se aparte de tu boca este libro, nunca se aparte. Medita en él de día y de noche. Haz conforme a lo que en él está escrito. Mira, lo que pasa hoy en día es que tú le dices a las personas, lee la palabra, estudia la palabra, vamos a la palabra, vamos a escudriñar la palabra, y lo menos que hace un cristiano es leer la palabra, es estudiar la palabra, es escudriñar la palabra. La pregunta aquí es, ¿somos cristianos? Se supone que alguien es cristiano quiere conocer a Cristo. Se supone que alguien cristiano quiere tener una relación con Cristo. Y la única forma de tener relación con Cristo es a través de la oración y la palabra. Jesucristo dijo, escudriñad pues las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él, de mí, dijo Jesús. Si yo no tengo deseo de leer la palabra, de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra, yo no tengo deseo de conocer a Jesús. No tengo deseo de tener un encuentro con Él. No tengo deseo de conocerlo, no tengo deseo de nada de eso. Así tengo que autoexaminarme, tengo que autoevaluarme, tengo que mirarme cómo yo estoy delante de Dios y decir, verdaderamente yo estoy en la fe. Verdaderamente yo estoy en Cristo. Verdaderamente yo estoy viviendo una vida cristiana. Verdaderamente yo soy creyente. Verdaderamente yo estoy viviendo la vida de Cristo. ¿Cómo eran los de Berea? Hechos 17:11. Vamos allá. Sí, porque hay algo bueno, Hechos 17:11. Algo bueno que tenemos que entender, hermano. Es que si miramos el texto de Josué 1:8, hoy que hablamos tanto de prosperidad, la prosperidad viene ligada con la palabra. Si no estamos en la palabra, olvídese, no hubiera prosperidad. Y esa prosperidad bíblica. ¿Cómo eran los bereanos? ¿Cómo eran los bereanos? Hechos 17:11 dice, ¿y estos eran? ¿Que los que estaban dónde? Y mira, los tesalónicos eran nobles, y eran firmes, y eran sólidos, porque en medio de gran persecución recibieron la palabra ¿cómo? Con gozo, y permanecieron firmes, y permanecieron arraigados. Y dice más, y se la recibieron como palabra de Dios. Ahora dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Toda, fíjate que marca toda. Dice, con toda solicitud.
escudriñando cada día. ¿Qué dice? Escudriñando. ¿Sabes lo que es escudriñar? Profundizar, meterse bien adentro. Mira, como dicen en Dominicana, es rumiar. No sé si en Nicaragua lo dicen, pero en Dominicana dicen, estaban rumiando bien, rumiaban bien, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira, ¿tú sabes quién estaba predicando a ellos? El apóstol Pablo. Y ellos no decían, ay, el apóstol Pablo no está predicando aquí, es lo que dice él, va a misa, como alguien oyó una vez por ahí. No, ellos decían, mira, lo dice Pablo, no importa, vamos a ver si lo que dice Pablo es verdad. Vamos a profundizar bien. Hasta ahora da. Eso es verdad. Esto también. Bueno, está. Mano, tú y yo tenemos que ser como los de Berea. Tenemos que profundizar en la escritura. Tenemos que escudriñar la escritura. Si a usted le dicen aquí ahora que hay 3 cielos, vamos buscando un 3 cielo. Si a usted le dicen aquí ahora que Cristo viene en 2028, renuncia a eso, no lo dice la escritura. ¿Eso es falso? ¿Eso es falso? Pero ¿cómo lo vamos a ver? Si no estudiamos la escritura, usted lo va a engañar. Si alguien viene a usted aquí y le dice ahora, Cristo solamente era Dios y no era hombre, ¿qué usted va a hacer? ¿Lo cree o no? No, renuncia a eso. Cristo era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Tenemos que estar, hermano, afirmados en la verdad presente en Cristo. Que la palabra nos gobierne, que la palabra nos dirija, que la palabra nos direccione, que la palabra nos edifique. Hermano, la palabra no puede ser sustituida en nuestra vida. Cuando se sustituye la palabra, entonces empezamos a morir. Usted me perdona. Empezamos a morir espiritualmente. No, pero el cristiano no muere. No. Usted empieza a decaer espiritualmente. Usted se empieza a flaquear espiritualmente. Usted empieza a sentirse mal espiritualmente. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con una persona que deja de comer? A los 3 días, bien, va aguantando 5 también, 10 también, 15, 20, 30 y a los 40 días muere de inanición. Y hoy en día hay muchos creyentes que están muriendo de inanición porque no comen palabra, no leen la Biblia, no estudian la palabra. Muy bien. Hermano, la edificación. La edificación se hace sobre un fundamento inamovible. ¿Cuál es el fundamento inamovible nuestro? Jesucristo. Ese es el fundamento nuestro. Esa es nuestra. Es más, fíjate, la doctrina de la iglesia primitiva era esa. Dice, si alguno viene con otra doctrina, fuera. Tenemos una sola doctrina, la doctrina de Cristo. ¿Entiendes? 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner ¿qué? Otro fundamento que el que está puesto, el cual ¿qué es? ¿Quién? Jesucristo. Hermano, el fundamento, hermano, no es una doctrina aislada. El fundamento es Jesucristo. No es un ministerio solamente, no es una experiencia espiritual, no es que uno se cae hacia atrás, no, nada de eso. El fundamento de nuestra vida tiene que ser Cristo. Si vamos a edificarnos, edifiquémonos sobre la roca inconmovible de los siglos que es Cristo. Cristo es el fundamento, Cristo es la base, Cristo es la solidez, Cristo es el que edifica su iglesia. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es quien edifica su iglesia, su sangre derramada, su resurrección. Edifiquémonos sobre Isaías 28:16. Dice la Escritura, Isaías 28:16. Dice la palabra. He aquí yo he puesto a quién. ¿Lo tienen ya? Ajá. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere no se apresure. Muy bien. ¿Qué está diciendo? Él puso una piedra. ¿La piedra quién es?
Y aquí yo he puesto en Sión que por fundamento ¿a quién? Una piedra. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Piedra probada. No es cualquier piedra, es una piedra probada. Es una piedra angular. ¿Qué dice Pedro después? Pedro dice que la piedra angular, que los edificadores desearon venir a ser la cabeza del ángulo. ¿No es así? Dice, de cimiento estable. Hermano, Jesucristo es el cimiento estable nuestro. Él es nuestro cimiento estable. ¿Entiendes? Y el que creyera en Él dice, no se apresure, no te apresure. Edifícate, edifícate. ¿Sabe? El mismo Señor nos enseñó algo en su palabra. Todo el que, Lucas capítulo 6, verso 47 y verso 48, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, yo les voy a enseñar a quién es semejante. Dice, voy a indicarle a quién es semejante. Dice, es semejante al hombre que le edificaron una casa que hizo. Cavó y ahondó. Y puso el fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, ¿qué está diciendo? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? ¿Quién es ese hombre prudente que dice Cristo ahí? ¿Bien? Primeramente dice, el que oye su palabra, él las hace. Ese es el hombre fiel y prudente. El que oye su palabra y las hace. Es semejante a quién? Al que coge una pala y empieza a cava. Ahora fíjate, vamos a decirlo en términos de hoy, una excavadora para hacer un edificio. ¿Llega hasta dónde? Hasta el fundamento, hasta la simiente. Y de ahí, ¿qué se levanta entonces? Un edificio. Pues tú y yo somos el edificio de Dios, tú y yo somos la casa de Dios. Y la casa de Dios tiene que ser edificada desde el fundamento que es Cristo. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Mira, tenemos que cavar, tenemos que ahondar. ¿Cómo tú y yo cavamos y ahondamos? Mira, orando, con la palabra, congregándonos, teniendo comunión unos con otros, guardándonos en santidad, diariamente santificándonos, no hablando mal de nuestros hermanos, no pensando mal de nuestros hermanos, no permitiendo que nadie nos engañe. Eso es un modo de que tú y yo, hermanos, nos estemos totalmente, diariamente, cavando y ahondando. Cavando y ahondando. Amén. Muy bien. Hermano, y para terminar, hay algo que quiero dejarle. El verso 13 dice, 1 Corintios 13, que llegará un día en que la obra de cada uno se hará manifiesta y que por el fuego será probada. Si tú y yo queremos edificar conforme a ese propósito eterno, hagámoslo bien. ¿Por qué razón? Porque dice el apóstol Pablo, ahora mire cada cual cómo sobreedifica. Porque si sobre este fundamento alguno sobreedifica heno, madera, hojarasca, o oro, o plata, o piedras preciosas, la obra de cada uno será manifiesta. Mi exhortación hoy es que nosotros edifiquemos bien, o no, sobreedifiquemos bien sobre ese fundamento. Que nuestra vida sea diariamente edificada en Cristo. Que lo que hacemos sea verdaderamente aprobado por Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos entender una vez más que tú nos permites aprender tu palabra, que deseas que seamos edificados, pero Dios, conforme a ese propósito eterno que tú estableciste desde la eternidad. Por eso enséñanos, Dios, enséñanos cada vez más a poder edificar nuestra vida, cómo hacerlo a través de la Escritura, hacerlo bien, Señor, hacerlo bien, a dar pasos firmes en la palabra, a dar pasos sólidos, a dar pasos en tu voluntad cada día. Muchas veces nosotros, Dios mío,
como hijos tuyos fallamos porque estamos en este cuerpo, en esta tierra que vivimos. Señor, pero queremos hacer siempre tu voluntad, queremos vivir para ti, queremos agradarte, queremos hacer, Dios mío, lo que tu palabra dice. Ayúdanos a edificar conforme a tu diseño. Ayúdanos a edificar nuestra vida conforme a tu palabra, conforme a lo que tú ya estableciste. Señor, ayúdanos, Padre. Pedimos, Señor, el auxilio y la ayuda de tu Espíritu para esto, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor amado, te presento a mis hermanos, te presento mi vida, Señor, la de mi esposa, aún de los que aún no están hoy todavía. Señor, también te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén, y amén, y amén, y amén.